Amén. Un texto precioso, maravilloso, amados hermanos. El día de hoy ¿se recuerdan algunos de mi camisa misionera, no? Los que conocen mi camisa misionera, un día de esos la voy a traer otra vez. Yo quería venirme con esa camisa, me recuerda a mi esposo, pero hoy tenemos Santa Cena, me dice, vete más formal. Ok, muy bien. Bien, me dijo un hermano alemán, esa camisa tuya es un unicat, me dijo él, es una cosa única, porque yo no sé dónde fue fabricada la tela, casi seguro que en China, ¿verdad? Pero la tela yo la recibí como un obsequio aquí en Alemania, con la idea que yo tenía de un mapa, ¿saben? De poner un mapa en mi pared, porque siempre me gusta estar pensando y orando por otros misioneros que están en otros lugares. Entonces siempre por ahí un mapa del mundo nos ayuda. Pero cuando yo vi la tela tan linda, dije, no puede ser. Y empecé a buscar a alguien que me hiciera una camisa con esa tela. Y acá hasta encontré una persona que me dijo, yo se la puedo hacer, pero eso le va a costar como 300 euros. Y yo le haga esa camisa. Y bueno, ahí se acabó mi intento, ¿verdad? Porque me la fabricaran acá. Y luego hicimos un viaje a Guatemala. O hice un viaje a Guatemala en ese tiempo. Estaba acá y viajaba con más frecuencia. Y allá un amigo me la hizo, la camisa. Y creo que ni me cobró nada Filiberto, ¿verdad? Un amigo en común. Y bueno, salió la camisa misionera única, con materiales de no sé dónde, adquirida la tela en Alemania, fabricada en Guatemala, con mucho cariño. Y alguien me decía eso, es una camisa única. Y hermanos, es que cuando nosotros venimos al Señor y tú conoces a Cristo, tú te das cuenta que tú eres una persona única en Cristo Jesús. Eso nos lo recuerda la biología, las huellas digitales, por ejemplo. Dios es un Dios tan creativo, tan maravilloso, tan grandioso, que eso también nos alienta a nosotros a evitar las comparaciones, que hasta para los discípulos eso era un problema, o las competencias. ¿Quién va a ser el primero aquí entre nosotros? Si leemos los evangelios, vemos que los seguidores primeros de Jesús tenían a veces esos conflictos. ¿Quién es el mayor entre nosotros? Unos atrevidos dijeron, nos queremos sentar a tu derecha y a tu izquierda, Señor. Y sabemos que el Señor tuvo que lidiar con esas debilidades nuestras como humanos. Somos humanos y pensamos que la vida siempre es así en todos los lugares, pero en Cristo es diferente. La palabra dice que somos uno en Cristo Jesús, que en Cristo ya no hay gente de una nacionalidad y de otra. Incluso el Señor Jesucristo dice, el apóstol Pablo dice, ya no hay hombre ni mujer, dando a entender que como criaturas hechos a la imagen del Señor, en Cristo tenemos un valor tan elevado. Y en parte me alegro que algunas sociedades modernas comienzan a reconocer eso. No significa que la mujer sea igual al hombre, porque ni un hombre y otro hombre somos iguales, hermano. Eso es lo que estamos diciendo. Somos tan únicos, somos tan particulares, que deberíamos celebrar esa singularidad que tenemos como seres humanos. Y sin embargo, a todos se nos ha dado un mismo espíritu. Y sin embargo, siendo nosotros tan diversos y teniendo incluso diferentes dones, diferentes trasfondos, tenemos un solo Señor. Y sobre todo, amados hermanos, tenemos todos una misma meta, un mismo objetivo. Y esa meta y ese objetivo nos dice y nos recuerda el apóstol Pablo aquí en Romanos 8, es ser semejantes a Cristo Jesús, como vemos en nuestro texto que hemos leído el día de hoy. Asemejarnos a su gloriosa imagen. Y por eso va a venir diciendo el texto que hemos leído ya en otras ocasiones, otras partes anteriores, que los padecimientos que tenemos en este tiempo presente, llámese como hemos el día de hoy orado por nuestro hermano Germán, por su familia, son dolores difíciles que vivimos, una enfermedad,
simplemente a veces añorar la tierra de la cual venimos. Son dificultades que a veces nosotros enfrentamos. Prescindir de cosas que nosotros sabemos que son diferentes, pero sin embargo, al tener un llamado en este lugar, nos mantienen en este lugar. Las aflicciones, dice el apóstol Pablo en este texto de Romanos 8, las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros se ha de manifestar. Y esa gloria venidera, amados hermanos y hermanas, es ser semejantes a Cristo Jesús. Esa es la gloria, esa es la meta. Y la vida cristiana es mucho más parecida a una maratón que tú tienes que resistir por largo tiempo, pero tienes una meta clara al final, pero muchas veces vas a sentir que no puedes más. Y hasta una maratón se puede quedar corta porque solo son 40 kilómetros. La vida a veces nos parece prolongada cuando estamos afligidos, cuando estamos preocupados. Pero el Señor nos dice, no temas, yo te ayudo. Porque en el camino a la gloria hay gemido, hay dolor. Es una frase que se va a usar aquí, una palabra que se va a usar aquí para describir la manera como enfrentamos estas dificultades del tiempo presente. Nosotros gemimos, dice la palabra, pero no solo nosotros gemimos, dice el verso 22, sabemos que toda la creación gime a una y a una sufre dolores de parto hasta ahora. Y no solo la creación, sino también nosotros que tenemos las primicias del Espíritu, gemimos dentro de nosotros mismos. Nosotros también sentimos ese padecimiento, sentimos ese dolor, porque miramos las contradicciones en nuestro contexto. Y tú vas a gemir por muchas cosas, vas a gemir. Vas a gemir porque te duele tu cuerpo y los médicos no entienden cuál es el problema. Eso es muy doloroso, porque tú mismo entras en una incertidumbre, ¿cuál es el problema? Y vas a gemir a veces de dolor. Vas a gemir quizá por tus hijos, que tú quisieras que ellos caminen de esta manera, pero están caminando de otra forma. Y vas en el gemir, vas a orar por ellos, vas a clamar por ellos. Esta semana me tocó gemir a mí por las iglesias de acá del Ruaguevit. Reuniéndome con mi líder regional, me decía, Benjamín, ya solo somos 3 los pastores aquí en la región del Ruaguevit. Y hay que decir que estoy hablando de la Evangelische Gesellschaft de Deutschland, de donde la Stadtmission es parte. Hay que decir que los otros 2 pastores, el que está más cerca está en Haltern am See. Y el otro está en Kleve, que por ahí decimos, eso ya no es el Ruaguevit. Y el tercero soy yo, que estoy metido ahí en Gelsenkirchen. Pero si el año pasado éramos 8 cuando nos reuníamos. Pero hay otras iglesias que están sin pastor. Y no es fácil, hermanos. No es fácil ver esa situación. Y Dios conoce mi corazón y mi clamor, Señor, envía obreros a tu mies. Por cierto, es un motivo de dar gracias a Dios porque acá en la iglesia, cuando organizo los predicadores, créanme que es un lujo y un privilegio que ya más bien tengo a un par de hermanos preguntándome, hermano, ¿y yo cuándo podría compartir una palabra? Pero allá en la Stadtmission todavía tengo vacíos, hermano. Todavía me falta y ya el otro mes comenzamos. Y tengo vacíos, lamentablemente ahí hay que predicar en alemán, ¿verdad?
Pero no es fácil enfrentar esas cosas cuando tú sabes que como pueblo de Dios tenemos un llamado glorioso, pero también tenemos que enfrentar las realidades que estamos viviendo. La iglesia está en una crisis en Europa en general. No, pero cuando yo miro a Sudamérica, no crean que allá estamos en la gloria, hermanos. Aunque oímos de iglesias bien grandes y bien vivas y todo, pero también tenemos nuestras dificultades serias como iglesia suramericana. Son diferentes quizás, pero no podemos ignorar las situaciones que también nosotros vivimos. Ahora, gime la creación. Los ecologistas como que si después de 2000 años se han dado cuenta que sí la creación está gimiendo, ¿no? Pero porque tenemos ya las inundaciones a la puerta de la casa, creo que por eso ya ellos se enteran de que sí es cierto, de que la creación está gimiendo, porque te vas de vacaciones al Mediterráneo y de pronto estás en medio de un incendio y te tienen que evacuar. Por cierto, es una pena, a veces me da pena eso, ver esas cosas, el turista todavía ahí en la playa, el incendio todavía a unos 100 metros y yo me aguanto aquí hasta que me termine de bañar antes de salir corriendo. Y a veces es tan inconsciente porque mucha gente perdió sus casas y perdió todo. Mientras tú puedes decir, bueno, el año siguiente escojo otro lugar para hacer vacaciones. Y a veces no nos viene al corazón el dolor y no gemimos por nuestro prójimo que está padeciendo. Y está padeciendo enfrente de nuestras narices y nos falta conciencia. Si nosotros caminásemos en el Señor, que es el llamado de Romanos 8, tú caminas por el Espíritu o caminas en la carne. Si nosotros caminásemos por el Espíritu, entonces entenderíamos el corazón de Dios también. El clamor del Señor, el clamor de la creación, y tú que también gemirías. Pero es bien interesante que la palabra nos dice en el verso 26, ¿sabes qué? No solo la creación gime, no solo tú gimes, también el Espíritu Santo gime. Y lo hace, dice, con gemidos que no se pueden pronunciar. Asimismo, también el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades, porque no sabemos cómo debiéramos orar, pero el Espíritu mismo intercede con gemidos indecibles. Y es que esta es nuestra debilidad humana, hermanos. Por eso a veces gemimos cuando somos auténticos, porque conocemos la gloria de Dios. Cuando tú miras la gloria del Señor, la resurrección, las coronas, las recompensas, la vida eterna en Cristo Jesús. Si nosotros tuviésemos esa esperanza gloriosa frente a nuestra mirada, nos daríamos cuenta lo penosa que la vida debajo del sol a veces puede ser. Y sin embargo es la vida. A veces me pregunta alguien cómo te trata la vida. La vida siempre nos trata bien. ¿Cómo reacciono yo a la vida? Creo que es la pregunta clave. Lo que me da o me quita la paz y la felicidad. Y si estoy en Cristo, con más razón. A veces puedo gemir, pero leía el día de ayer también en el Salmo 30, sí, la tristeza puede estar presente en la noche, pero a la mañana viene el gozo. ¿Por qué? Porque las misericordias del Señor son nuevas cada mañana. Y el Señor incluso en tu sueño te puede ministrar y, por cierto, darte sueño. Porque a veces ni podemos dormir por las aflicciones, por las preocupaciones. Pero David decía cuando lo iba persiguiendo su propio hijo, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, oh Jehová, me haces vivir confiado. Y a la mañana siguiente, muy temprano, lo despiertan porque ya vienen cruzando el río los enemigos que lo quieren matar. Y bueno, por eso dice, y también me voy a levantar de mañana. Están los salmos alrededor del Salmo 5, esas oraciones tan bellas del rey David, cuando era perseguido, parecida a la que acabamos de leer también en el Salmo 42.
Hermanos, la razón es que tenemos esta gloria presente y debemos tenerla, aunque a veces no miremos tan gloriosa la situación acá. Y lo que es peor, hermanos, cuando miramos que este mundo es tan glorioso, hay hermanos, hijos de Dios incluso, que piensan que las cosas de este mundo son tan gloriosas y no pueden ver al Dios glorioso, la gloria real del Dios Todopoderoso. Sí, este mundo es hermoso. Me preguntó una hermanita alemana, Gerta, me dice: Benjamín, ¿qué te gusta más, Guatemala o Alemania? Porque yo soy del Salvador, pero en Guatemala también he vivido. Y le digo: Gerta, esa es una pregunta injusta. Este mundo es lindo como Dios lo hizo. Y cada lugar de ese planeta tiene sus cosas bellas. Si le preguntas a alguien que viene del desierto, te va a contar las bellezas del desierto. Inimaginable para muchos de nosotros que en el desierto pueda haber belleza. Quizás solo contemplar esos cielos despejados en la noche será suficiente belleza, al menos para mí, en el desierto. Pero cada rincón del mundo tiene su belleza, amados hermanos. Al final le decía yo a Gerta: me gusta este planeta donde Dios me ha hecho morar, pero la palabra nos habla de cielos nuevos y tierra nueva. Y si esto es hermoso, imagínese usted cómo no será aquello. Claro que va a ser hermoso, maravilloso y glorioso. Así que tener presente estas verdades espirituales y recordar, amados hermanos, que en nuestra debilidad, que aún a veces ni orar sabemos. Por cierto, cuando nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, qué hermoso es orar en la presencia del Señor. Y el Espíritu nos da palabra también, inspirada por la misma palabra, para orar. En los posts de oración que pongo, que conocen la mayoría que están ahí, pues en el grupo, ¿no?, digital, tal vez han observado algunos un detalle, que la primera oración que yo escribo es una respuesta a los versos que vienen de ese día. Algunos tal vez no se han percatado de ese detalle. La primera oración que viene en el post es siempre una respuesta a lo que Dios ha dicho en esa palabra del día, que la sacamos de Die Lösung, ¿verdad? La palabra del día de hoy, que yo no sé, pero cuando yo leo esos textos procuro dar una breve respuesta en oración, porque creo que es descortés que alguien te hable y que tú lo ignores. Y a Dios especialmente no lo deberíamos ignorar. Si Él nos está hablando, deberíamos darle nosotros una respuesta. La oración es eso, hermanos, es un diálogo con Dios. La oración es dejar que Dios te hable por su palabra y tú responderle también con tus palabras. Orar no es tener una lista de compras, como a veces piensan algunos, es como venir con una lista de compras. Está bien, tenemos peticiones, amén. Y lo lindo de tener anotadas las peticiones que le hacemos al Señor es que después podemos darle gracias a Él por su respuesta. Podemos darle gloria a Él y lo hacemos a veces también. Se dan cuenta en el post también, a veces damos gracias a Dios que nos está contestando algunas oraciones. Pero la oración es un diálogo, hermanos, y a veces la verdad es que ni sabemos cómo orar. Venía una señora católica a un Hauskreis que tenemos allá en Gelsenkirchen, y la pobre nos oía orar a todos, porque mire, yo admiro que nosotros como Iglesia del Señor somos así espontáneos, ¿no? A veces cuando hacemos una oración general y cada quien puede participar, más bien el que dirige acá puede tener temor de que no vamos a parar de orar. Porque gloria al Señor, el Señor ha puesto en nuestro corazón al Espíritu que nos ayuda a orar. Pero esta mujer de trasfondo católico, ella llevaba siempre una oración escrita. Cuando ella miraba que orábamos, ¿no? Allí algunos, no todos, pero algunos orábamos en voz alta y ella quería participar, se llevaba una oración escrita. Bien. Pero un día de pronto empezó a orar espontáneamente, ya después de más de 2 años de estar ahí con nosotros en el Hauskreis. Y ella me dijo: Benjamín, ¿cómo me salió la oración? Toda como preocupada. Y yo le dije: lo hiciste muy bien,
porque el Señor te está ayudando. Se alegró y después ya ha comenzado a orar con más frecuencia en voz alta en el grupo. Porque, hermanos, seamos honestos. A veces ni sabemos cómo pedir. Eso nos dice el texto acá. Me dijo un pastor, por cierto, un colega que pasó a la presencia del Señor el año pasado de Neukirchen, aquí cerca, una de nuestras bajas, ¿verdad?, en este tiempo de pastores. Me dijo, un día reflexioné en ese texto con mis colegas pastores y me decía, ¿sabes qué? Wolfgang se llamaba el hermano. Me dice, ¿sabes qué, Benjamín? No había visto así el texto, porque yo siempre me preocupé tanto de que mi oración al Señor fuese correcta, ¿no? Porque hay otro texto que dice, y que si no pedimos conforme a la voluntad de Dios, por eso no reciben nada. Entonces yo me preocupaba tanto de que mi oración estuviese correcta, y entonces me ponía a orar. Pero gracias por compartir eso, que el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Hermanos, así es. A veces nosotros mismos solo vamos a gemir y no vamos a saber cómo pedirle algo a Dios. Pero el Espíritu Santo que mora en ti no solo va a interceder por ti, no solo te va a ayudar en tu debilidad y en mi debilidad para orar, sino que hay un misterio grandioso de por qué es importante que Él nos ayude. Dice el verso 27. El que escudriña los corazones, ese es el Dios Padre, ese es nuestro Dios soberano, como lo dice el salmista en el Salmo 139, tú me rodeaste y lo conoces todo de mí. El que escudriña los corazones nuestros humanos sabe cuál es la intención del Espíritu. Y la oración es una comunicación entre el Dios Todopoderoso y nosotros, seres humanos que hemos sido llamados a una nueva vida en Cristo. Ahora, el Espíritu que mora en nosotros dice que conoce las intenciones, conoce los pensamientos. El Padre conoce las intenciones y los pensamientos del Espíritu, porque el Espíritu, termina de decir, intercede por los santos conforme a Dios, dice el texto, y agregan algunos aquí, conforme a la voluntad de Dios. Y esto es un misterio, hermanos, porque como nosotros no sabemos, aunque nosotros quisiéramos saber, a mí me pasa también, Señor, yo quiero saber, pero ya dentro de 10 años, ¿cómo va a estar la cosa? Y yo creo que el Señor se ríe de mí cuando yo vengo con esas peticiones. El que sabe es el Espíritu. El que sabe dónde vas a estar dentro de 10 años y dónde te quiere el Padre dentro de 10 años es el Espíritu. Y esto es como un diseño arquitectónico que dice también el Salmo 139, un texto que hay que leerlo a la par de esto. Él hizo cada cosa, diseñó cada cosa y ninguna de ellas faltó. Por cierto, el texto que Yesenia elegía para su texto de bautismo. Ninguna de esas cosas, de ese diseño perfecto, hizo falta. Y es que es tan lindo ver un diseño arquitectónico, ¿no es cierto, hermanos? Muchos de los diseños arquitectónicos no se realizan, pero es lindo ver cómo los arquitectos diseñan algo y los ingenieros empiezan a quebrarse la cabeza, bueno, ¿cómo vamos a construirlo? Y al final ver un producto final y saber que alguien se lo diseñó en la mente antes es lo más lindo. Imagínate Dios contigo. Dios tiene un diseño para ti. Y una de las ilustraciones más lindas es lo del alfarero, ¿no es cierto? Que toma el barro y le da forma, pero limpia aquel material, lo prepara y hace del barro diferentes vasijas, diferentes enseres que pueden servir para la casa. Dios nos diseña así. El problema a veces, hermanos, es que nosotros podemos retrasar esa obra de Dios si andamos en la carne. Si no andamos en el Espíritu, atrasamos lo que Dios quiere hacer. El secreto es caminar en el Espíritu. Recuerdan que el Espíritu Santo es el que produce ese fruto en nosotros de carácter,
de amor, de fe, de paciencia y todas esas hermosas características del Espíritu Santo. Así que andar en el Espíritu es la clave, porque es el Espíritu el que nos da vida. Y Él es el que conoce el diseño de Dios. Él es el que conoce lo que Dios tiene en la mente para llevarte a ti adelante, para que avances. Ahora, hermanos, que una de las cosas interesantes de ese proceso de crecimiento que el Señor tiene para nosotros es que hay cosas que no nos gustan ni entendemos. Escribía el señor Dobson un libro, Cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Es que a veces no tienen sentido las cosas, hermano. Y por más que le encontremos explicación a lo que nos está pasando en el momento, no entendemos. Y así es una obra de construcción a veces. No se entiende, no se aprecia, especialmente cuando se están poniendo los cimientos. No, es además muy incómodo estar en una obra en construcción. Pero Dios está trabajando y Dios quiere avanzar. No más que sigue caminando en el Espíritu, porque si no te vas a quedar ahí entre cimientos, se van a corroer unos hierros y después el Señor tiene que arrancar cosas otra vez para volver a enderezar. Proverbios 3, 5 y 6 es clave para entender ese caminar en el Espíritu. Fíate de Jehová de todo tu corazón, pero no te apoyes en tu propia prudencia. Ahí está el problema. Reconócelo a Él, al Señor, y confía en Él siempre. Y Él dice, escuche esto, Él va a enderezar tus veredas. ¿Por qué dice Dios que va a enderezar veredas? Porque cuando yo confío en mí mismo, yo tuerzo las cosas. Entonces Dios tiene que como enderezar, y eso duele, hermano. Pero Dios está trabajando, recuérdese. Él es el diseñador, su Espíritu está trabajando. Hay cosas que Dios dice, no, esto, Señor, pero es que esa esquina está linda, me encanta así como, ¡pah!, afuera con el que está esculpiendo en piedra, ¿no? Esa esquina me hace estorbo porque el diseño necesita que corte eso, ¡pah!, y tú dices, ¡ay, pero eso duele, Señor! Sí, pero sí, a veces duele. Pedro va a decir, hermanos, la fe nuestra es como meter al oro en el horno de fuego ardiente. ¿Creen ustedes que eso es como? Y las ilustraciones de los apóstoles procuran ser lo más crudas posible para que lo que Pedro está diciendo, hermanos, ¿por qué se sorprenden por las dificultades que están viviendo? Como que si algo extraño les estuviese pasando. Así que, hermanos, hay un propósito y viene entonces este glorioso texto que nos encanta a nosotros, pero que debemos entenderlo en ese contexto de que Dios está diseñando, el verso 28, y sabemos que Dios hace todas las cosas. Dios hace que todas las cosas ayuden para bien a los que lo aman. Esto es, a los que son llamados conforme a su propósito. La razón por que a veces no te explicas cosas en tu vida es porque tú tienes un llamado. Y más bien somos como un diamante en bruto que realmente necesita ser trabajado. Pero entrar al laboratorio, al taller de Dios, no es cosa fácil, hermanos. Pero ustedes dieron el paso. Y Dios está trabajando en sus vidas y lo va a seguir haciendo. Hasta el último suspiro en esta tierra. Vamos a seguir siendo una obra todavía no terminada. Pero cuando te mires en gloria, cuando mires cara a cara al Señor Jesucristo y estés transformado en esa misma imagen gloriosa del Señor, entonces vas a entender muchas cosas. Así lo dice el siguiente verso. Sabemos que a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, a fin de que Él sea el primogénito entre muchos hermanos.
Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Así que ese es el diseño de Dios. Te conoció primero, te conoció. Un artista, eso es bien interesante. Si ustedes son artistas, sabrán. Por ejemplo, cuando yo vi esa tela se podía usar perfectamente para hacer un mapa y dejarlo ahí en la pared. Pero yo vi una camisa y yo no era el artista, pero yo sabía que iba a encontrar al artista. Y lo hizo, lo logró, y yo dije, wow, qué hermoso se ve el producto acabado, terminado. Y cuando Dios te vio a ti, y ni tú mismo creías en ti, pues. Dice, ay, es que yo no puedo, me dicen muchos hermanos. Cuando le pedimos que haga, yo sí no puedo, hermano, yo no tengo el don. Y a veces hay que explicarle a la gente que don no es igual que llamado. Porque si Dios te está invitando a hacer algo, no te está preguntando si eres capaz de hacerlo. Él te está llamando a que lo hagas nomás. Moisés, ¿qué tienes en tu mano? Aquí esta vara con la que ando arreando estas ovejas, Señor. Esta es la única cosa que tengo. Bueno, tú vas a ir a liberar a mi pueblo de Egipto. ¿Eh? Yo ni hablarse, ni me conocen, ni sé cómo te llamas tú, le dice Moisés al Señor. Yo ni a ti te conozco, ni sé tu nombre, ni hablar sé más, porque ha vivido 40 años en Madián. Ya no se habla ni hebreo, ni lo que se hablaba en Egipto, lo que haya sido. Literalmente el hombre ya no sabía el idioma. Después de 40 años de andar ahí con ovejas, jamás sabía el idioma de las ovejas, ¿verdad? Pero hablar más, ¿cómo voy a ir yo a presentarme como un embajador delante del... Te equivocaste de persona, Señor. A veces nosotros desvenimos al Señor, y mire que el Moisés ya tiene 80 años, hermano, cuando está recibiendo ese llamado. Porque a otro dijo, Jeremías, yo estoy muy joven, Señor. Y Moisés, vaya que no dijo eso, pero ya soy muy viejo. 80 años. Vas a empezar la tarea para la cual te preparé por 80 años. Para eso te preparé por 80 años. Para que tú sepas que no lo puedes hacer por tus fuerzas. Porque hacía 40 años, cuando él intentó avanzar en el llamado, mató a un hombre, a un egipcio. Pero ese no era el camino del Señor. Y a veces tenemos que pasar en una escuela de desaprendizaje por años para que aprendamos a que no es como yo pienso, sino que Dios es suficiente para mí. El apóstol Pablo por eso dice, señores, yo ya me morí. Si quieren pueden hacer el sepelio, pueden hacer el culto de luto, porque yo ya estoy muerto. Ya no vivo yo, es Cristo el que vive su vida en mí. Es el Señor el que me enseñó que todo lo que yo valoraba era pura basura, por usar una palabra suave. Por amor del conocimiento de Cristo, por amor de ser transformado a su imagen y conocerle plenamente, incluyendo el poder de su resurrección. Este es el Dios que nos llamó. Y por esa razón, amados hermanos, por más difícil que sea la situación el día de hoy, recuerda la gloria que está delante. Y las palabras del Señor también en Hebreos capítulo 12. Corre con paciencia la carrera que tienes por delante y pon los ojos ¿en quién? En Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, porque él vio la gloria, soportó la cruz y menospreció el oprobio y la vergüenza. Y ahora sabemos que está sentado a la diestra del Padre sobre todo reino
y sobre todo nombre que se nombra. Y nosotros le adoramos como iglesia. Y lo más sorprendente, dice el apóstol Pablo en Efesios 2, y ¿sabes qué? También tú estás sentado con Cristo en los lugares celestiales. Y estas son las cosas que dice la palabra que nos dejan sin entenderlo, pero Padre, yo aquí sentado en esta silla de plástico estoy. ¿Cómo que vuestra? No vives de acuerdo a lo que sabes, vives de acuerdo a lo que tú crees. Y si has creído en este Dios todopoderoso, capaz de levantarte de los muertos, vas por el buen camino. Y esa gloria que viene después te va a inspirar para sobrellevar las dificultades que hoy tienes. Y no olvides al Señor que te dice, yo te ayudo, no temas, yo estoy contigo. He puesto mi espíritu en ti, Él sabe el diseño, yo estoy trabajando en tu vida. Solo déjate guiar por el Espíritu, déjate guiar por la palabra, confía en mí, deja de confiar en ti mismo y en tu propia prudencia, confía en mí. Y si hay caminos torcidos, yo me voy a encargar de enderezarlos también. Amado Dios y Padre, gracias. Definitivamente estamos completos en Cristo cuando derramaste sobre nosotros tu Santo Espíritu. Nos diste tu Espíritu para vivificarnos, para transformarnos en nuevas criaturas. No nos reparaste, nuevas criaturas, totalmente como un diamante en bruto, con unas enormes perspectivas de diseño divino, de conocimiento previo, aún antes de que hubiésemos nacido. Qué grande eres, tus pensamientos, oh Dios, son más altos que los cielos. Y no se trata de entender, se trata de creer. Pero te damos gracias también porque nos has dado entendimiento. Ayúdanos a entender la palabra espiritual por tu espíritu también, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Y que crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, que es Cristo Jesús. Y que nos sepamos nosotros, unos a otros, miembros del cuerpo de Cristo. Gracias, Señor, por tu amor y por ese llamado glorioso que nos has hecho. Bendito seas en el nombre de Jesús. Amén. Y esa pertenencia, hermanos, al cuerpo de Cristo es el ejemplo más hermoso que nos ilustra la cena del Señor. El Señor dice, este es mi cuerpo que por ustedes es partido. Y hoy vamos a celebrar la cena del Señor con esa convicción. Somos